A través de RCR presentamos Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE. Y ya nos acompaña en RCR Luciana Casa, ella es economista del Instituto Peruano de Economía, IPE, a quien le damos la bienvenida. Luciana, qué gusto saludarte, muy amable como siempre. Hola José, ¿qué tal? Esta semana el Instituto Peruano de Economía, IPE, ha presentado el Índice Regional de Brecha de Género, que además hay que destacarlo, es el primer estudio, el primer análisis integral que permite conocer, visibilizar la diferencia de género en las 25 regiones del país, en un periodo, tengo entendido, 5 años. Sí, del 2019. 2019 al 2024. Exacto. Ahora, indícanos primero, ¿qué elementos se han tomado en consideración? ¿Qué indicadores, qué pilares se han tomado en consideración para este análisis integral? Bueno, es la primera edición de este Índice Regional de Brechas de Género. ¿Ya? Por primera vez el IPE ha publicado este informe. Y bueno, agrupa 25 indicadores que miden tanto brechas como vulnerabilidades que enfrentan las mujeres en diferentes ámbitos. En este estudio se contemplan 6 pilares, que son mercado laboral, educación, salud, poder y toma de decisiones, también acceso financiero y por último autonomía individual, que es un pilar que no mide una brecha entre hombres y mujeres, sino que mide vulnerabilidades que enfrentan solamente las mujeres, en su mayoría, por ejemplo, violencia y problemas en salud sexual, por ejemplo, ¿no? Y esta vulnerabilidad de la que mencionas, ¿tiene una relación entre la brecha de género, la competitividad y la pobreza? Sí, sí, tal cual. Hay una clara relación entre las regiones con menores brechas de género, también tienen los mayores niveles de competitividad, ¿no? Entonces, de hecho, bueno, tenemos un gráfico también en la presentación del informe que lo pueden ver en la página web, pero muestra claramente esta relación, ¿no? Estas regiones como Moquegua, como Ica, Tacna, Lima Metropolitana, que tienen menores brechas de género, tienen los mayores niveles de competitividad, que bueno, se ven en el INCORE, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los primeros puestos del índice regional que tienen, digamos, menores brechas? Un poco para entender, para luego también extrapolar ya por el lado de las regiones que tienen marcadas brechas. Bueno, las regiones que tienen menores brechas, es decir, mayor paridad, ¿no? Se encuentran Moquegua, se encuentran también Ica y también Lima Metropolitana y Callao, que para el uso de este informe estamos agrupando en uno, a Lima Metropolitana y Callao. Y por el otro lado, las regiones que tienen mayores brechas son Cajamarca, Huancavelica y Amazonas. Un detalle, entonces las regiones de la costa tienen mejor posición. Exacto, hay un patrón geográfico, por así decirlo, ¿no? De las regiones que sobre todo se encuentran en la costa centro y costa sur, que son las que tienen menores brechas. Ahora, en el caso de Moquegua, ¿cuáles son las fortalezas que tiene, por qué se mantiene con la menor índice de brechas? Bueno, en primer lugar, Moquegua está resaltando, por ejemplo, en poder y toma de decisiones, sobre todo porque es la región con mayor paridad en la conducción de empresas, ¿no? Entonces hay una mayor paridad en el liderazgo de mujeres y hombres en empresas, y también sobre todo en educación, ¿no? Donde esta región resalta sobre todo en la asistencia escolar, donde ha cerrado sus brechas de hecho, pero todavía persisten los desafíos en el rendimiento escolar, sobre todo en matemáticas, donde sí se notan esas brechas más marcadas entre hombres, ¿no? y mujeres. ¿Cuán importante es este pilar de educación para una región para ir cerrando brechas? Sí, es importantísimo, sobre todo porque está relacionado con el desarrollo del capital humano en una región, que eso repercute a largo plazo en la productividad también. Pero, por ejemplo, lo que te comentaba de rendimientos escolares, ¿no? En lectura las brechas son más cortas, pero en matemáticas sí estas brechas se amplían, ¿no? Y eso se debe a que también hay un tema de estereotipos, sobre todo en las ciencias, en tecnología. Actualmente, por ejemplo, solamente 1/3 de mujeres estudia carreras de ciencia y tecnología, ¿no? Entonces son brechas que también se tienen que cerrar, incentivar también a que las mujeres puedan entrar en otros campos que quizás están como donde predominan también los hombres, ¿no? Estamos dialogando con Luciana Casa, ella es economista del Instituto Peruano de Economía, IPE, porque esta semana, mucha atención, el IPE ha presentado, en realidad es un documento de análisis, pero además un documento para toma de decisiones de políticas públicas. Han presentado el Índice Regional de Brecha de Género, que además se constituye como el primer análisis en nuestro país, que permite conocer, que permite
visibilizar la diferencia de género en las 25 regiones del país. Luciana, comentamos cuáles son las regiones que tienen menor brecha. Vamos a la otra vereda. ¿Cuáles son las regiones que tienen mayor brecha? Bueno, la región que tiene una mayor brecha, una mayor desigualdad de género es Cajamarca, y esta región es el último puesto en mercado laboral. Esta región tiene la mayor brecha salarial, ¿no? Por lo que destaca al tener el último puesto. De aproximadamente 41% la brecha salarial asciende en Cajamarca en 2023, ¿no? Versus, bueno, el promedio nacional de la brecha de género, que es un 24%, 25% aproximadamente. Entonces sí hay una brecha amplia en mercado laboral, también sobre todo en la calidad del empleo, que bueno, Cajamarca y otras regiones de la sierra, sobre todo, tienen altas brechas sin empleo adecuado, ¿no? Que está relacionado al subempleo, también a la informalidad, donde las mujeres predominan, ¿no? Entonces sí hay estas brechas, sobre todo en Cajamarca, y también, por ejemplo, en poder y toma de decisiones, ¿no? Donde aproximadamente 2% de las alcaldías en Cajamarca lidera una mujer, ¿no? O sea, como podemos ver, es un porcentaje muy mínimo, ¿no? Del total de alcaldías, ¿no? Yo comentaba que este documento que ustedes han preparado, que es un excelente documento, una excelente información, y va a permitir, como dices tú, la toma de decisiones en políticas públicas, pero además mañana se celebra el Día Internacional de la Mujer, ¿no? Y lo que comentábamos al inicio de esta conversación, cuán asociado está el tema de la pobreza y pobreza extrema con este tema de brechas. Y Cajamarca, de acuerdo a los propios indicadores del Instituto Nacional de Estadística e Informática, tiene uno de los mayores índices en pobreza y pobreza extrema en el país. Entonces se asocia, o sea, hay una relación directa, indesligable. Sí, claro, por eso es muy importante cerrar las brechas, ¿no? De género, porque se debe aprovechar tanto el potencial de mujeres como de hombres, ¿no? Entonces, en una región en la que solamente una parte de su población crece y se desarrolla, bueno, ¿y dónde queda la otra parte, no? Entonces es muy necesario que ambos grupos, tanto hombres y mujeres, desarrollen todas sus potencialidades y también que esto pueda aportar en distintos sectores de la economía, ¿no? Y bueno, eso también digamos que es toda una cadena, ¿no? Porque al permitir un mejor nivel de educación, de salud, también repercute en la obtención de ingresos futuros. Ahora, ¿qué otras regiones presentan mayor brecha? Huancavelica también. Y algo para destacar también es las regiones de la selva, ¿no? Por ejemplo, Amazonas, Ucayali. Se conoce también que en las regiones de la selva, por ejemplo, el embarazo adolescente es muy fuerte, ¿no? Es un problema muy latente en las regiones de la selva. Entonces también es importante que las autoridades tomen esfuerzos. Esto ya está asociado al tema de violencia. Exacto. Que está en el pilar que te comentaba de autonomía individual, ¿no? Ahora, tú mencionabas algo bastante relevante, el tema de la brecha salarial. ¿Cómo estamos ya en el plano nacional, de acuerdo a los indicadores que ustedes han trabajado? Sí, bueno, actualmente en el 2024 la brecha salarial se ubica en un 24% y sí ha mostrado una reducción respecto a años anteriores. De hecho, en la pandemia esta brecha se redujo, ya que, bueno, más hombres también que estaban en el mercado formal perdieron sus trabajos, ¿no? Y pudieron estar o se involucraron en el mercado informal. Y también porque, bueno, muchas mujeres que tenían esos trabajos informales fueron a casa, ¿no? Y se dedicaron a los labores domésticos, ¿no? Pero a partir del 2021 esta brecha empezó a subir y, bueno, ahora en los últimos 2 años ha mostrado una reducción, ¿no? Ustedes en este informe que han presentado traen una serie de variables que tienen que ser tomadas en consideración. La participación política, por ejemplo, de la mujer, ¿no? ¿Ha aumentado? ¿Ha decrecido? Sí. Bueno, con la aprobación de la Ley de Paridad y Alternancia, ¿no? Que se dio en el 2019, sí se han registrado mejoras, de hecho, sobre todo en las elecciones del 2023, en las elecciones regionales y municipales. Sí se ha mostrado una mayor participación, sobre todo en regidoras, ¿no? Donde este número sí ha crecido significativamente, pero en alcaldías todavía queda una brecha importante que cerrar, porque de hecho en este momento las mujeres como alcaldesas representan solamente un 5%. Y en el tema de salud, ¿cómo andamos? Sí, bueno, sobre todo las brechas en anemia, en desnutrición crónica, ha mostrado una reducción entre niñas y niños, es casi paritario en la mayoría de regiones. Y por ejemplo en el índice, Huancavelica ocupa el primer lugar, y esto se debe que en el 2023 la mayoría de regiones aumentaron sus niveles de anemia, sin embargo Huancavelica sí presentó una reducción significativa, sobre todo en niñas.
Entonces, digamos que estos niveles de salud han estado mejorando en paridad. Pero todavía persisten los retos en salud reproductiva, ¿no? Mencionábamos hace unos instantes el tema de violencia contra la mujer. Lo que vemos es que esto es bien acentuado en las zonas o en las regiones, departamentos del oriente del país. Sí, exacto. Bueno, en general la violencia de algún tipo cometida por el esposo o compañero asciende a más del 50%, ¿no?, de mujeres en el Perú. O sea, más de la mitad de las mujeres sufre algún tipo de violencia según la ENDES, que es la encuesta de salud del INEI. Entonces, estos patrones de violencia se repiten sobre todo en las regiones de la Sierra Centro y también en las regiones de la selva. Y en el ámbito de emprendimiento, en el ámbito de, si se quiere, de gestión para gestión empresarial, sea esto en el ámbito urbano, en el ámbito rural, ¿cuánto se ha avanzado? Bueno, todavía persisten las brechas en liderazgo empresarial. ¿Ya? Hay más mujeres en empresas más pequeñas, ¿no? Sobre todo, como dices, en emprendimientos o en empresas medianas. Sin embargo, en las empresas grandes, aproximadamente un cuarto de mujeres se encuentra como dueña o la persona que conduce la empresa, ¿no? Entonces, digamos que todavía persisten las brechas en ámbitos más grandes de poder de decisión, pero sí hay más mujeres en emprendimientos, en empresas medianas, de menor productividad, ¿no? Mañana se celebra el Día Internacional de la Mujer y este documento, como yo mencionaba y tú lo acabas de enfatizar, es precisamente un documento que va a ayudar a la toma de decisiones, ¿no? Y en esta fecha, ¿qué desafíos tenemos hacia adelante que enfrentar? Sí, bueno, como hemos podido ver en el índice de los resultados, todavía, si bien se han logrado avances, todavía persisten muchos desafíos, sobre todo en el acceso a mayores oportunidades, ¿no?, en educación, salud reproductiva, que es muy importante, y sobre todo nuestra representación política en diferentes gobiernos, ¿no? Entonces, creo que es un esfuerzo, sobre todo las autoridades, que se retome estas discusiones en torno a la igualdad de género, que es muy importante para el desarrollo al final del país, ¿no? O sea, si queremos un mejor país que desarrolle todo su potencial, es importante que toda la población, tanto mujeres y hombres, accedan a mejores oportunidades. Ahora, un hecho relevante es que estos temas ya salen a la discusión, estos temas se ponen en debate, son abiertos, ¿no? Antes era un poco más difícil, ¿no? Era una suerte de tabú, ¿no? Sí, exactamente, y lo importante aquí es resaltar que no solamente se limita el mes de marzo, ¿no?, Claro. por el 8 de marzo, sino que también se expanda esta discusión en todo el año, ¿no? Han salido, como dices, más evidencias, ¿no?, sobre todo del comportamiento, de estereotipos, de estas brechas, han salido más investigaciones, pero es importante seguir ahondando en el tema, ¿no? ¿Estas brechas se acentúan más en ámbito urbano, o ámbito perurbano o ámbito rural? Sí, sobre todo en rural, ¿no? Sobre todo los patrones de violencia, como hablábamos, ¿no? O cierto tabú también que existe con la salud sexual reproductiva de las mujeres. Te agradezco sinceramente, Luciana Cáceres, por acompañarnos y brindarnos toda esta información, toda esta data valiosísima. Además, tú has estado a cargo de toda esta investigación y la verdad que es un aporte de suma importancia el que hace el Instituto Peruano de Economía, que ha presentado el pasado martes el índice regional de brecha de género. Participó una empresaria que ha sido presidenta de la Cámara de Comercio de Cajamarca, te decía Lorena Sandoval, y también una ex ministra de Estado, ¿no? Sí, exacto. Elena Conterno, que ha sido ex ministra de la Producción, y también Lorena Sandoval, que ha sido presidenta de la Cámara de Comercio de Cajamarca. Estuvo con nosotros Luciana Cáceres, economista del Instituto Peruano de Economía, IPE. Hemos presentado Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE.